Estrenada en el 2020, en el clímax de una pandemia que desnudó las fracturas sociales del mundo, Nuevo Orden de Michel Franco llegó precedida por el León de Plata en Venecia y seguida por una estela de furia en nuestro propio país. Franco en diversas entrevistas defendió su obra como una advertencia distópica y antimilitarista, una reflexión sobre el colapso social que podría derivar de una rampante desigualdad. Sin embargo, a varios años de su estreno, y con un México que no ha hecho más que profundizar su crisis de desigualdad, inseguridad y ahora gentrificación, la película se revela no como una profecía, sino como un síntoma. Y es que mientras me encontraba analizando el discurso de esta película, Nuevo Orden no solamente es una película clasista, es un ejercicio de cínica ceguera del privilegio, una peligrosa inversión de la realidad histórica que, bajo la apariencia de una crítica universal, termina por reforzar los miedos de la élite a la que pertenece su autor. Y es que la película de Michel Franco, lejos de ser una crítica al sistema, es una defensa ideológica del mismo. Lo logra a través de tres mecanismos principales. Primero, una deliberada amnesia histórica que invierte el rol del ejército como opresor. Segundo, como una gramática visual que perpetúa estereotipos racistas y clasistas profundamente arraigados en el cine. Y tercero, una desconexión total con las verdades dinámicas de poder y violencia que afligen al México contemporáneo, ofreciendo en su lugar una fantasía de victimización para la clase privilegiada. El supuesto eje temático de Nuevo Orden es una advertencia contra la militarización. En la narrativa de Franco, el caos desatado por una rebelión popular, violenta, irracional y sin una debida causa aparente, es el pretexto para que el ejército instaure un estado de excepción, secuestrando y torturando a miembros de élite blanca para extorsionarlos. La película, según su director, muestra cómo todos pierden cuando las fuerzas totalitarias toman el control. El problema fundamental de esta premisa es que invierte por completo la realidad histórica de México. El ejército mexicano no ha sido un actor neutral que reprime a conveniencia, sino una herramienta sistemática de represión al servicio del poder económico y político, dirigida históricamente contra los grupos que la película retrata como los agresores. Esta inversión es una afrenta a la memoria colectiva. En Guerrero, el ejército desplegó casi un tercio de sus fuerzas para aniquilar los movimientos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, dejando una estela de violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad. Más recientemente, el levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas, una rebelión indígena que luchaba contra el despojo de tierras y el olvido institucional, fue recibido con una violenta respuesta militar que resultó en masacre y desplazamientos forzados. En todos estos casos y en innumerables más, las víctimas fueron campesinos, estudiantes, indígenas y en general personas de escasos recursos. La represión fue el mecanismo del Estado para proteger el status quo y los intereses de la élite. Nuevo Orden borra esa historia. Franco sugiere que la violencia de Estado solo es digna de ser representada y lamentada cuando se ejerce contra gente blanca y adinerada. La rebelión popular, por su parte, es despojada de toda legitimidad. No vemos sus causas, no escuchamos sus demandas. El discurso de la película se refuerza a través de una puesta en escena que codifica visualmente el clasismo y el racismo. La escena inicial de la boda es un microcosmos perfecto de la sociedad que Franco imagina. Los invitados, gente blanca y adinerada, celebrando en una burbuja de lujo. Cuando estalla la violencia, los empleados se unen al saqueo, transformándose en ladrones sanguinarios y extorsionadores. El mensaje detrás del secuestro de Mariana es brutalmente claro. Su único acto de empatía es al intentar ayudar a un ex empleado. Esto a ella la conduce a la tortura y a la violación. La moraleja cínica es: no ayudes a la gente de piel morena o te irá mal. Los únicos personajes que no son blancos y que no son representados como violentos o criminales son aquellos que demuestran una lealtad inquebrantable a los patrones. Cristian y Marta dedican sus esfuerzos a liberar a Marianne, pero carecen de autonomía o de un arco narrativo propio. Su existencia se justifica únicamente en su función de servicio a los personajes blancos. Esta represión lamentablemente no es nueva. Se inscribe en una larga y vergonzosa tradición cinematográfica, desde los sirvientes sumisos en Lo que el viento se llevó, hasta los salvajes en los westerns clásicos, donde las personas no blancas son relegadas a arquetipos de villanía o servilismo. Franco no solamente va de la lucha de clases, sino que la caricaturiza, despojando a los oprimidos de su humanidad para convertirlos en el monstruo que acecha en las pesadillas de la élite.
El estreno de Nuevo Orden coincidió con un momento en que la pandemia del COVID-2019 exacerbaba las desigualdades preexistentes en México. Mientras una minoría podía resguardarse en el trabajo a distancia, la mayoría de la población, dependiente del sector informal, enfrentaba la ruina económica y el riesgo sanitario. En ese contexto, una película que retrata a los pobres como una amenaza violenta y a los ricos como sus víctimas no podía sino generar una profunda indignación. Hoy, en el vertiginoso 2025, el panorama no ha cambiado. Aunque algunos indicadores de pobreza han disminuido, la desigualdad estructural persiste. A esta realidad se ha sumado con fuerza el fenómeno de la gentrificación. En la Ciudad de México, la llegada masiva de nómadas digitales y la proliferación desregulada de plataformas como Airbnb han disparado los precios de la vivienda, expulsando a miles de familias de sus barrios de toda la vida. Se estima que la capital expulsa anualmente a más de 20,000 hogares de bajos ingresos por la imposibilidad de pagar una renta. Esta es la verdadera lucha de clases del México urbano actual, una guerra silenciosa y económica que desplaza y despoja, no un levantamiento armado espectacular. La película ignora las verdaderas dinámicas de opresión y se refugia en una fantasía paranoica. Su pesimismo es conveniente, sugiere que cualquier intento de rebelión contra el sistema está condenado a fracasar y a engendrar un autoritarismo aún peor. Sin embargo, Nuevo Orden es una obra técnicamente pulcra y deliberadamente provocadora, pero su ideología es peligrosa. Demonizar a los oprimidos y victimizar a los privilegiados, la película funciona como un mecanismo de defensa para una élite que teme perder sus privilegios, pero es incapaz de analizar críticamente las causas de la rabia social que lo rodea. Años después de su polémico estreno, y en un México que sigue luchando con los mismos demonios, Nuevo Orden, al menos podríamos consolidarla como lo que siempre fue: una falsa crónica contada desde la cima de la pirámide.